Buenos días. Dios los bendiga a todos. Dios bendiga a Venezuela. Quien les habla por aquí, el licenciado en Contaduría Pública Aquiles Cones, CPC 43035. El día de ayer hubo anuncios por parte de nuestro gobierno y dentro de esos anuncios está el aumento salarial para el mes de mayo de 2026. Y yo voy a seguir aportando ideas, recomendando, dándole un valor agregado a nuestro país. Porque yo decía que no es correcto afirmar que en Venezuela sea imposible mejorar el salario únicamente por las acciones. Y me voy a permitir leer lo que elaboré para que no haya confusión y sea entendible. Las sanciones sí tienen sus efectos reales. Dificultan operaciones financieras, encarecen transacciones, restringen acceso a mercado y presionan la disponibilidad de divisas. Pero convertirla en la explicación total del deterioro salarial es una simplificación. De hecho, el propio Banco Central de Venezuela reportó que las exportaciones petroleras generaron 18.2 mil millones de dólares en el año 2025, lo que demuestra que aún con restricciones, nuestro país siguió recibiendo ingresos petroleros. Al mismo tiempo, Reuters informó que en el 2026 hay menor disponibilidad de dólares en el mercado venezolano que en el 2025, y eso agrava la presión cambiaria y el costo de las empresas. Por eso, yo insisto que el problema salarial venezolano debe analizarse como un fenómeno multicasual. No depende solo de las sanciones, sino también de la política monetaria, de la política cambiaria, del manejo fiscal y de la forma en que el Estado ha decidido estructurar la remuneración laboral. La evidencia reciente muestra una inflación muy alta, lo dice el Banco Central de Venezuela. En el mes de enero la inflación estuvo en 32,6% y en el mes de febrero el 14,6%, lo que indica una inflación acumulada reportada por el Banco Central de Venezuela de 51,9% en los 2 primeros meses del año. En ese contexto, cualquier salario que permanezca congelado pierde poder adquisitivo rápidamente. De eso no hay duda. Por eso mi tesis es la siguiente. El deterioro del salario venezolano no se explica solamente por falta de divisa, sino también que era necesario voluntad política para reordenar prioridades públicas y aplicación de una política monetaria y salarial capaz de proteger el ingreso real del trabajador, que es lo que anda buscando el gobierno. Esto no significa desconocer las restricciones externas, sino reconocer que también no había soluciones al problema salarial. Porque si el salario no se ajusta con criterios técnicos frente a inflación, a depreciación y costo de vida, entonces la pérdida de poder adquisitivo termina siendo permanente. De eso yo no tengo ninguna duda. La propia OIT sostiene que la fijación salarial debe considerarse simultáneamente las necesidades de los trabajadores y su familia y los factores económicos, y que el diálogo social tripartito es el jefe de una política salarial adecuada, es decir, entre Estado, empresarios y trabajadores. Ahora bien, hoy muchas empresas operan bajo alta presión tributaria. Para nadie eso es un secreto. Escasez de financiamiento, costo de reposición y dificultades para acceder a divisas. Entonces, la salida no es un discurso de culpables absolutos, sino un enfoque de equilibrio económico y social. En ese equilibrio existen tres cosas al mismo tiempo. Recuperación progresiva del salario real para los trabajadores, alivio operativo y tributario para las empresas formales y mayor racionalidad
monetaria y fiscal por parte de nuestro Estado. Jurídicamente, además, el punto de referencia sigue siendo claro. El artículo 91 de la Constitución reconoce el derecho a un salario suficiente para vivir con dignidad y cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia. Este servidor considera que el debate sobre el salario en Venezuela debe abordarse con una visión amplia, equilibrada y constructiva. Más que centrarnos únicamente en las causas del problema, conviene concentrarnos en las acciones que pueden ayudar a recuperar progresivamente el ingreso de los trabajadores sin comprometer sostenibilidad de las empresas ni la estabilidad económica del Estado. Es evidente que la realidad salarial del país está influenciada por diversos factores. El comportamiento de la economía, la inflación, como ya lo dije, la disponibilidad de divisas, los costos de producción, la presión tributaria, la productividad y también el entorno internacional. Por eso la discusión no debería plantearse en términos de culpables, sino en términos de corresponsabilidad y busca de soluciones viables. Desde esa perspectiva, parece razonable avanzar hacia un modelo de equilibrio donde el trabajador pueda recuperar poder adquisitivo, el empresario pueda mantener y ampliar sus capacidades productivas y el Estado pueda cumplir su función de regulación, protección social y estabilidad macroeconómica. Mi recomendación, mi sugerencia y mi aporte sería promover una política de ingreso basada en varios principios. En primer lugar, la recuperación progresiva del salario base. Debe existir un salario base a nivel nacional, que sea de manera planificada y sostenible, para fortalecer no solo el ingreso inmediato del trabajador, sino también la incidencia sobre sus demás derechos laborales. En segundo lugar, la creación de mecanismos periódicos de revisión que permitan ajustar las remuneraciones de acuerdo con variables objetivas, como ya dije, como la inflación, productividad y realidad de cada sector. En tercer lugar, la implementación de incentivos para las empresas formales, de modo que mejorar el salario no significa asfixiar la actividad económica, sino impulsar un círculo virtuoso entre producción, empleo e ingreso. También sería conveniente fortalecer espacios de diálogo permanente entre trabajadores, empresarios y Estado, porque las mejores soluciones suelen surgir cuando las decisiones se construyen con participación, datos y sentido de realidad. El salario no debe verse solo como un costo, sino también como un factor de estabilidad social, motivación laboral y dinamización de la economía. Al mismo tiempo, la empresa debe ser reconocida como generadora de empleo y productividad y el Estado como garante de un marco económico y jurídico que haga posible ese equilibrio. Por ello, más que discutir si es posible esa mejora salarial, tal vez la pregunta más útil en este momento sea: ¿qué condiciones deben crearse para que esa mejora anunciada el día de ayer, 8 de abril, se materialice, perdure en el tiempo y sea beneficiosa para todos? Es una tarea compartida, no solamente del Estado. El objetivo no debe ser enfrentarse al trabajador con el empresario, ni al empresario al Estado, sino construir una política de equilibrio donde haya más producción, mayor protección del ingreso y mejores condiciones para la estabilidad económica. Solo así será posible avanzar hacia un modelo laboral más justo, más productivo y más sostenible. Dios los bendiga, Dios bendiga a Venezuela y que se materialice todo en beneficio de todos. Amén, amén, amén.